diploma en cirugía oral y en implantología. Fue profesor asistente en el departamento de periodoncia en la Universidad de Hamburgo, así como en el departamento de cirugía oral y maxilofacial en la Universidad Maximilian desde el 99 hasta el 2002. Se volvió profesor asociado en el 2006 en la clínica, en 2010 en el Departamento de Cirugía Oral en la Universidad Henry Schein en Alemania. En 2015 fue nombrado profesor tiempo completo en medicina oral e implantes en la misma universidad. Después se trasteó a Frankfurt en el 2018, donde se volvió profesor y director del Departamento de Cirugía Oral e Implantología en el Centro de Odontología y Medicina Oral en la Universidad Johann Bachmann. Sirvió como editor asociado en el Journal de Clinical Periodontology y está en el panel de edición de Clinical Oral Implant Research. Es un ejecutivo, miembro de la Fundación de Osteology, pasado presidente de la Asociación de Implantología Oral. Recibió un premio en el 2007, un premio de investigación en el 2013 y en el 2017. Impresionante esta hoja de vida. Tenemos una presentación de 60 minutos seguida de una sesión de preguntas y respuestas de 30 minutos aproximadamente. Para hacer las preguntas, por favor, háganlas en la parte inferior de la pantalla, en la caja de preguntas y respuestas, no en el chat. Y con esto vamos a tener al doctor profesor Schwartz. Frank, una bienvenida muy cálida para usted y el podio es suyo. Michael, muchas gracias por la presentación. Yo diría que el currículum no es el punto crítico. Definitivamente no, pero es un hecho. El suyo es impresionante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. By Horizons Camlo, por la organización de este webinar, este evento. Estos son tiempos difíciles y en realidad estas son las formas en que nos comunicamos hoy en día para compartir conocimiento y esto no paró durante la pandemia. Entonces es lo contrario, incluso nos hemos dado cuenta una carga de trabajo muy alta, un gran número de publicaciones que están llegando en diferentes campos. Entonces es difícil en realidad mantenernos enfocados y mantener lo que está sucediendo. Esto es lo que quiero compartir con ustedes hoy, esta noche. Un tema que es obviamente uno de mis tópicos que más quiero, la prevención y manejo de las enfermedades periimplantares. Puntos mayores. El manejo de los tejidos blandos se ha vuelto obviamente el componente crucial en nuestro trabajo clínico día a día. Cuando se trata de la terapia implantológica en general, se vuelve más y más enfocada cuando se trata de la prevención y el manejo, obviamente. Y el manejo es un resumen de lo que es el tratamiento de las enfermedades periimplantares. Quiero compartir con ustedes esto hoy. Los casos que me gustaría compartir con ustedes al principio son obviamente, no tienen la intención de discutir el resultado estético de la terapia, sino más o menos la morfología y la estructura de los tejidos y en particular la mucosa, que esto es lo que cuenta. Estos son solo algunos pocos casos que tenemos que tratar en el día a día. Aquí en Frankfurt recibimos en remisión de 50 a 500 pacientes por año, solo para el manejo de enfermedades periimplantares. Y lo que ven aquí es la carencia típica de tejido queratinizado, la exposición de partes del implante, no solo del pilar, sino de la exposición incluso de todo el implante. Y tenemos los signos clínicos de inflamación. Entonces, este es un caso similar que apunta a la deficiencia de tejido queratinizado y otra vez el mismo resultado.
Tenemos sangrado, signos clínicos de inflamación y obviamente también tenemos un problema estético, la exposición de partes del implante. Hay, sin embargo, otras partes de la mucosa periimplantar que pueden ser de interés. No solo la cantidad de tejido queratinizado. En este caso tenemos tejido queratinizado, pero también tenemos una mucosa muy delgada. Tenemos un biotipo mucoso delgado y esta es la otra parte de la presentación que vamos a tener que mirar en mayor profundidad. ¿Qué sabemos sobre la relevancia del espesor de la mucosa en la prevención y manejo de las enfermedades periimplantares? Obviamente, mantener las dos situaciones en mente, la carencia de tejido queratinizado y la deficiencia de un espesor mucoso suficiente, también tenemos que tener en cuenta que la presencia de las dos, el tejido queratinizado y tejido grueso, aún así podríamos tener enfermedades periimplantares. Entonces, la prevención no es solamente dependiente de la morfología y la estructura de los tejidos periimplantares. Entonces, esto es cuando quiero devolverme al workshop del 2017 en Chicago, el segundo workshop en clasificación de las enfermedades periimplantares. Esa fue la primera vez que pudimos implementar una clasificación de la mucositis y la periimplantitis y también la salud periimplantar. Con mis trabajadores pudimos publicar este position paper sobre periimplantitis y en mi presentación voy a volver a este artículo varias veces. Una de las definiciones básicas de periimplantitis, y aquí estamos hablando de las características clínicas, es que la periimplantitis, así como la mucositis periimplantar, son obviamente asociadas a la inflamación clínica y podemos verla con el ojo directamente, formación del edema y agrandamiento de la mucosa. Y esto es lo que quiero enfatizar al principio. El agrandamiento de la mucosa es fácilmente visible por el ojo humano y se puede incluso medir. Y la medida del agrandamiento mucoso no es tan fácil. No puede hacerse con una sonda periodontal. Se puede identificar el sangrado al sondaje con la sonda para diferenciar la salud periimplantar con la enfermedad. Si miramos los aspectos clínicos sobre cómo podemos identificar e incluso medir el agrandamiento gingival mucoso, empezamos con algunos estudios básicos que miraron el agrandamiento mucoso en más detalle. Este es uno de los modelos animales más frecuentemente empleados para la valoración de la periimplantitis. Es el llamado modelo de la ligadura. Colocamos implantes, hacemos uso de las ligaduras en el margen mucoso y esto se lleva a la posición mucosa para facilitar la formación de placa. Todos sabemos que la placa es el factor etiológico que inicia la enfermedad periimplantar. Lo que podemos ver entonces en el curso de esta fase experimental es un obvio agrandamiento y formación de edema que puede ser medido en un espécimen histológico. Esto es a mano izquierda, un defecto típico relacionado con periimplantitis. Del lado derecho, el grupo control, donde tenemos condiciones del tejido periimplantar sanas. Cuando medimos el agrandamiento, el espesor horizontal de la mucosa, podemos ver un agrandamiento de aproximadamente el 30 a 40%. Y esto es obviamente debido principalmente al infiltrado inflamatorio. Tenemos este infiltrado inflamatorio celular que termina en este agrandamiento mucoso. Entonces, en la clínica estamos usando una herramienta muy simple pero altamente precisa que se llama Ultrascan, que evalúa el espesor de la mucosa.
Entonces, este es un dispositivo que se llama Puro-Pecozone permite la medida muy puntual. Miren, aquí hay 10 medidas en el mismo punto y tenemos el promedio. Esta herramienta nos permite identificar el agrandamiento mucoso, pero también el espesor de la mucosa en general. Entonces, en este estudio clínico correlacionamos el espesor horizontal de la mucosa con el fenotipo clínico, salud periimplantar o enfermedad periimplantar, y lo que identificamos es el agrandamiento mucoso en el caso de mucositis periimplantar o periimplantitis. Y cuando comparamos el agrandamiento medido por este dispositivo específicamente, terminamos muy cerca del 30 a 40% que acabamos de ver en el estudio preclínico. Entonces, los tejidos sanos tienen un espesor de aproximadamente 1 milímetro y la mucositis y la periimplantitis de aproximadamente 1.7 milímetros. De manera interesante, el agrandamiento mucoso es similar en la mucositis y la periimplantitis. Entonces, ¿cuál es la implicación clínica? La implicación clínica es que el edema típico y el agrandamiento mucoso es un poco irónico esta afirmación, pero irónicamente ayuda a sobrellevar las recesiones mucosas. Entonces, si el implante está ligeramente expuesto o el pilar por encima del margen mucoso, cualquier formación de edema o inflamación puede compensar un poquito los problemas estéticos. Y esto no lo hacemos con intención, provocar la inflamación para cubrir ligeramente las recesiones mucosas, pero podemos ver que las lesiones de mucositis y la apariencia de la enfermedad periimplantar en la mayoría de los casos están alineados con los resultados estéticos buenos. Entonces, el punto es en qué medida o en qué punto la hiperplasia se vuelve una recesión. ¿Cuándo viene el punto de inflexión donde tenemos una recesión mucosa debida a la progresión de la enfermedad? Y esta es una muy importante desde la perspectiva clínica, un punto muy interesante. Tenemos muy poca información para proveer por lo menos un poco de evidencia, un poco de conceptos basados en la evidencia. Este es un modelo de periimplantitis en un canino por Alberto Monge y sus colaboradores. Miraron la correlación entre los parámetros clínicos y el nivel óseo marginal y la pérdida ósea progresiva. Pudieron identificar que la progresión de la pérdida ósea estaba asociada con la recesión de la mucosa en sitios avanzados. Eso significa que hay un punto en donde se pierde la altura mucosa debido al hecho que tenemos una enfermedad progresiva. Entonces, la enfermedad periimplantitis específicamente está asociada con pérdida ósea, y la pérdida ósea tiene una marca muy específica, típica. Y es lo que hemos aprendido en los últimos años. Las lesiones de periimplantitis tienen un patrón de pérdida ósea muy específico, circunferencial. Y este tipo de pérdida ósea circunferencial puede verse en este caso clínico y en muchos casos está también asociado con la pérdida de la tabla vestibular y de la altura en sentido vertical. Entonces estamos tratando una combinación de defectos verticales e infraóseos. Los defectos horizontales y verticales o los supracrestales e infraóseos se combinan. Y esto hace que el manejo completo de las lesiones de periimplantitis sea tan difícil. Entonces, esta clasificación de los defectos óseos de la periimplantitis ha sido revisada a través de los años y esta es la más reciente de 2019.
Y esta es la clasificación básica y voy a volver a esta clasificación en varios puntos en la presentación. La clase 1 es el defecto infraóseo. El defecto intraóseo. Típicamente se ve en la radiografía como un defecto angosto intraóseo. El defecto clase 2 es lo opuesto. Son los defectos verticales. Aquí hemos perdido hueso, principalmente en la dimensión vertical. Y la clase 3 es la combinación del defecto intraóseo y el defecto supracrestal. Y por esto se llama un defecto combinado. La forma fácil de combinar intraóseo es 1, supracrestal es 2 y la combinación es 1 más 2, que quiere decir 3. Eso es más o menos el racional detrás de esta clasificación. Entonces, ¿qué significa con respecto a la apariencia estética o con respecto a los tejidos blandos que rodean el implante? Esto es lo que acabamos de aprender. Hemos visto que en un cierto punto de la progresión de la periimplantitis empezamos a tener una recesión mucosa debida a la pérdida del hueso de soporte. Cualquier recesión mucosa que se forme puede implicar que usted va a tener que tratar con una lesión de periimplantitis avanzada. Y así es que nosotros trasladamos la ocurrencia de la recesión mucosa a una implicación clínica práctica. Esa es la situación clínica aquí. Abrimos el sitio y vemos esta combinación de defecto intraóseo y supracrestal. Entonces, este es un defecto típico clase 3. Manteniendo en mente entonces la valoración de la recesión mucosa, puede en un cierto punto de progresión de la enfermedad indicar una lesión avanzada. Entonces, ir un paso hacia atrás, empezamos entonces a enfocarnos en la prevención de la enfermedad para prevenir la ocurrencia de la mucositis y la periimplantitis, prevenir el agrandamiento mucoso y obviamente prevenir la pérdida ósea subsecuente. Entonces, desde mi perspectiva, el primero y el factor de riesgo más relevante que ha sido elucidado durante los últimos años es el tejido queratinizado y la carencia de tejido queratinizado. Y esto es lo que hemos indicado en nuestro artículo Periimplantitis en 2018, que los estudios que estaban disponibles en este periodo de tiempo señalaban que la ausencia o la poca cantidad, menos de 2 milímetros de tejido queratinizado, podía poner al implante en un mayor riesgo. Entonces, no es una protección biológica, es más para facilitar las medidas de higiene oral por el paciente. Entonces, para tener más información sobre la asociación entre el ancho de tejido queratinizado y el inicio de las enfermedades periimplantares, hemos realizado unos estudios clínicos que demandan mucho. Es un modelo de periimplantitis en humanos. Empezamos de la siguiente manera. Colocamos implantes. Estos son los implantes Conelock. Los dejamos cicatrizar por 3 meses para que madurara el tejido periimplantar blando para tener una estabilidad secundaria suficiente del implante. Y aquí fue donde empezamos con la fase experimental de los estudios. Aquí expusimos el implante, los implantes de manera intencional para que se formara placa. Entonces, los pacientes siguieron nuestras indicaciones del protocolo en cuanto a no limpiar sus implantes por un periodo de 3 semanas. Y esto es lo que definimos actualmente como un periodo que es aceptable por los comités de ética y que no pone al paciente en riesgo para periimplantitis. Después de la fase de exposición del implante, realizábamos limpieza del implante con curetas y con pulido
para evitar la lesión de periimplantitis o mucositis. Lo que miramos fue la asociación entre, obviamente, la cantidad de tejido queratinizado y el inicio de mucositis periimplantar. Aquí empezamos 12 semanas, sondaje para evaluar sangrado, profundidad del sondaje, no hay sangrado, y esto fue lo que definimos como salud periimplantar. Y empezamos con la exposición. La formación de placa fácilmente puede verse en un periodo muy corto. Tenemos una formación masiva de placa en 7 días. Y cuando miramos la punta o específicamente la punta donde estamos haciendo el sondaje, podemos ver que ahí hay un punto de sangrado. Y esto nos da un diagnóstico de mucositis periimplantar. Esta es la situación después de 14 días y la situación después de 21 días. Y pueden ver cómo se forma masivamente la placa en un periodo relativamente corto de tiempo. Entonces, esto es obviamente el punto donde tenemos que detener el experimento, tenemos que poner al paciente fuera del riesgo para que no vaya a llegar a tener una lesión de periimplantitis. Entonces, en este momento hacemos el primer análisis. El primer paso del análisis miró la cantidad de tejido queratinizado y en esa población de pacientes tuvimos una mínima cantidad de tejido queratinizado, 3 milímetros, y 11 milímetros fue la cantidad más alta. Cuando vemos los porcentajes de placa, que vimos que sin importar la cantidad de tejido queratinizado, la formación de placa fue igualmente distribuida. Entonces, no había un aumento en la formación de placa dependiendo del tamaño del tejido queratinizado. Lo mismo también se notó para los cambios en las profundidades al sondaje, en los puntajes de sangrado al sondaje. Aumentaron durante el periodo de 21 días, sin embargo, no hubo diferencia entre las diferentes cantidades de tejido queratinizado. Sin embargo, tenemos que mantener en mente en este estudio que solo mirábamos los implantes que estaban rodeados por suficiente mucosa periimplantar, 2 milímetros y más. Entonces, 3 milímetros hasta 11 milímetros. Y la lección que debemos aprender es que desde esta información podemos concluir que 3 milímetros puede ser suficiente. No necesitamos 4, 5 o 6 milímetros. 3 milímetros es suficiente para soportar, obviamente, todo el procedimiento. Entonces, mirando la resolución, y esto también es una parte interesante, usamos un estándar de cuidado que hemos definido actualmente para el tratamiento de la mucositis periimplantar, que es el pulido y no necesariamente el uso de agentes antisépticos como clorexidina. Esto es suficiente. Y esto es lo que podemos obtener en la mayoría de los pacientes, en la mayoría de los sitios para implantes. Y fue lo que definimos como salud periimplantar. Ausencia de sangrado, de supuración, salud periimplantar después de un periodo de 16 semanas. Otra vez, mirando los porcentajes de placa y el sangrado al sondaje, podemos ver que hay una correlación significativa entre la cantidad de tejido queratinizado y los niveles de placa y el sangrado al sondaje. Y el final de la fase de resolución, lo que significa que a mayor cantidad de tejido creatinizado en ancho, más cantidad de placa y más sangrado al sondaje y más fase de resolución, más larga. ¿Eso qué quiere decir? Significa que a mayor cantidad de tejido creatinizado en ancho, 6, 7 u 8 milímetros, puede complicar incluso la limpieza de los sitios de los implantes. Entonces, otra vez, generalmente se correlaciona con la profundidad del sondaje. Una profundidad del sondaje mayor
fisiológica de 5 o 6 milímetros generalmente está asociada con una banda más ancha de tejido queratinizado. Eso significa que tener más de 4 o 5 milímetros de tejido queratinizado también puede no ser el caso ideal. Entonces, mantengámonos con 3 a 4 milímetros, que este es el rango donde tenemos la habilidad de poder resistir las lesiones periimplantares, pero también nos ayuda a limpiar y mantener los sitios de implantes. La conclusión entonces es a mayor ancho de la banda de densidad queratinizada no quiere necesariamente decir que va a ser lo mejor. Limítenla a 3 a 4 milímetros y eso es lo que hacemos en nuestro trabajo día a día en la clínica. Entonces, en 2018, en el workshop, tuvimos obviamente no esa cantidad de información clínica como la que tuvimos recientemente, donde realizamos una revisión sistemática para reevaluar la influencia del ancho de densidad queratinizada en la prevalencia de las enfermedades periimplantares. Entonces, otra vez, en las publicaciones que acabamos de discutir, no teníamos esa cantidad de reportes en resultados clínicos verdaderos como porcentajes de placa, de sangrado, recesión. Y esto fue lo que pudimos hacer en el análisis que vamos a publicar ahora pronto al principio del año entrante. Este artículo ha sido aceptado pero no ha sido publicado. Es un grupo de información que no ha sido publicado que voy a compartir con ustedes aquí esta noche. Tenemos dos grupos. Uno es el tejido queratinizado de más de 2 milímetros, de menos de 2 milímetros. Y pueden ver que tener 2 o más milímetros de tejido queratinizado resulta en menor cantidad de placa, menor cantidad de sangrado sondaje, menor cantidad de recesiones y un mejor mantenimiento del margen y el nivel óseo. Tenemos beneficios claros de tener tejido queratinizado de por lo menos 2 o más milímetros. Pero, como acabamos de discutir antes, no significa que necesariamente necesitamos tener 5, 6, 7 u 8 milímetros, porque en un cierto punto puede aún ser más difícil manejar el mantenimiento de los implantes. Esto es lo que acabamos de discutir. Entonces, manténganse con 3, 4 o 5 milímetros. Teniendo entonces tejido queratinizado, es de relevancia crucial. Y esto es lo que vemos clínicamente día a día. El sangrado generalmente está asociado con una carencia de tejido queratinizado. Este es un caso típico. ¿Cuál es la solución entonces? Obviamente, la solución es restablecer el tejido queratinizado. Entonces, esto es una afirmación simple, pero a veces es difícil de lograr. ¿Cuáles son entonces los protocolos clínicos? Y no necesariamente los protocolos, pero los materiales que tenemos. Uno es obviamente el llamado estándar de oro, que es el injerto gingival libre. El injerto gingival libre es obviamente el que se toma del paladar del paciente, que es demandante para el paciente. Hay una morbilidad alta del sitio donante. Esto no es nuevo, pero es lo que tenemos que aceptar. Y al mismo tiempo, lo que hace que muchos pacientes y muchos de nuestros colegas que mantengan una distancia de esta recomendación o este abordaje para el establecimiento del tejido queratinizado. ¿Es nuestro estándar de oro en realidad? Esta es otra pregunta. Tenemos esta discusión acerca del hueso autólogo por muchos años, pero ¿cómo se relaciona con el estándar de oro o los tejidos autólogos como estándares de oro? El injerto gingival libre. El procedimiento quirúrgico está bien establecido. Lo realizamos realizando un colgajo a espesor dividido, luego fijamos apicalmente
y aplicamos nuestro injerto gingival libre y lo fijamos con sutura. Entonces, estamos actualmente tratando de entender mejor más sobre el remodelado de lo llamado estándar de oro, injerto gingival libre, y me gustaría compartir con ustedes, desde mi punto de vista, muy importantes puntos en el remodelado del injerto gingival libre. Entonces, tomamos escáneres, tomografías, no, escanografías de después de un mes y después de 3 meses. 3 meses es generalmente el periodo que tenemos para el remodelado del tejido blando y su maduración. Y miramos la contracción, el remodelado desde dos puntos de vista. Una es la superficie, el área superficial total al principio y en los puntos específicos del tiempo. Y esto es como empezamos y vemos que después de 3 meses hay contracción de aproximadamente el 33%. O sea, un tercio del injerto se pierde debido a la contracción y el remodelado. Afecta toda el área superficial. Y eso significa que para el plan de tratamiento, si quieren terminar con 4 milímetros, empezando de ceros, tienen que sobredimensionar los injertos de manera que cuando tomemos del paladar, vayamos a terminar con 4 milímetros. Este es un aspecto muy importante que tenemos que mantener en mente. El segundo punto es que el espesor del injerto también está siendo grandemente afectado por el proceso de remodelado y es aún más intenso. Mirando el injerto gingival libre en el tiempo, 1 mes y 3 meses podemos ver una reducción en el espesor de aproximadamente el 70%. Hay una contracción masiva en el espesor total de la mucosa. Y esto es, desde mi punto de vista, el aspecto más difícil cuando se trata de injerto gingival libre, porque se pierde espesor. Y como pueden ver en las diapositivas que vienen, el espesor es un componente mayor cuando se trata de la prevención de las enfermedades periimplantares. Entonces, muchos pacientes y muchos de nuestros colegas tienen una cierta tendencia para evitar este paso. Y desde mi perspectiva clínica les puedo decir que no hay escape porque es tan fundamentalmente importante tener tejido queratinizado que para facilitar el proceso de los dos lados, para el paciente y para el operador, obviamente tenemos que pensar en materiales de reemplazo de este injerto. Uno que está bien establecido es una matriz colágena. La matriz colágena, en este caso, la que se está usando para el reemplazo del injerto gingival libre. Nosotros estamos usando matrices de base colágena, no de rutina, debido a un hecho muy sencillo. Quiero compartir con ustedes este caso. Este caso, tenemos una cantidad residual de 1 a 2 milímetros de tejido queratinizado. Estamos en realidad en el borde o en el umbral donde tenemos que proveer un injerto. Esto es 1 a 2 milímetros. Entonces es un caso clínico donde definitivamente yo recomendaría aumentar, ganar más tejido queratinizado. Y estos son los casos en que las matrices colágenas tienen una cierta capacidad o eficacia para establecer tejido queratinizado. Este es el resultado clínico 3 meses después. Y esto es a los 6 meses. Pueden ver, obviamente, una reducción, una contracción en el tiempo, pero es un resultado bastante bueno.
Esto es, desde mi punto de vista, una indicación potencial para las matrices basadas en colágeno. Opuesto a los injertos gingivales libres, usando las matrices colágenas podemos terminar en cierto espesor, aumento de espesor, opuesto a los injertos gingivales libres donde perdemos espesor. Sin embargo, las matrices colágenas tienen una limitación muy clara, que es en la ausencia completa de tejido queratinizado. Esto es un caso clínico donde no tenemos ni un poquito de tejido queratinizado. El tejido no queratinizado del margen mucoso hasta el resto del vestíbulo, hasta el fondo del vestíbulo. Y esta es una indicación clínica clara donde no se usa una matriz colágena porque los resultados son pobres. Entonces, para el injerto gingival libre hemos visto que puede funcionar, pero tenemos esta contracción masiva, específicamente en la dimensión horizontal, el espesor. Entonces, hemos empezado muchos casos con la matriz dérmica celular de origen porcino. Este es el Novamatrix. Y el Novamatrix está intencionado como reemplazo de injerto de tejido conectivo y no de injerto gingival libre. Opuesto a la matriz colágena, es más denso y obviamente es más flexible cuando se trata de la aplicación clínica. Entonces hacemos el mismo procedimiento quirúrgico, preparamos un colgado espesor parcial, lo posicionamos apicalmente y aplicamos el Novamatrix como lo habríamos hecho con un injerto gingival libre y lo mantenemos expuesto, de manera que está intencionalmente expuesto. Lo que vemos aquí es la situación después de un mes. Y para ver claramente esta banda nueva de densidad queratinizada que es impresionante en realidad cuando se ve el principio y el final. El procedimiento quirúrgico otra vez y desde mi punto de vista el caso en que usamos la matriz dérmica acelular. Es una encía queratinizada muy delgada de 1 o menos milímetros en ancho. Entonces aquí de nuevo empezamos con la incisión horizontal a lo largo del borde entre el tejido queratinizado y el no queratinizado. Ahí es donde empezamos con la elevación del colgajo de espesor parcial. Preparamos ese colgajo, lo movemos hacia apical para poder exponer, obviamente, el periósteo para el sitio donante. Y aquí es donde empezamos el cálculo. No tenemos casi tejido queratinizado. A mí me gustaría terminar con por lo menos 2 a 3 milímetros. Entonces estoy usando un injerto o el tamaño de este injerto era de aproximadamente 5 a 6 milímetros, pensando en cierta contracción, porque esta Novamatrix también tiene un remodelado y debe haber contracción. Siempre ponemos injertos un poco más grandes, de 2 a 2,5 milímetros más de lo que necesitamos. La fijación es la misma. Traemos el colgajo mucoso hacia apical. Usamos sutura reabsorbible para mantener el colgajo en posición apical. Y después el monofilamento está siendo usado para fijar la matriz al lado derecho al tejido queratinizado y para fijarlo al periósteo. Y como pueden ver, lo ponemos en una posición en que se extiende hasta coronal sobre el pilar. Esa es la situación después de un mes y se puede ver muy bien la cantidad de tejido queratinizado que se ha establecido en un periodo relativamente corto de tiempo. Y este es el resultado, otra vez, de la ausencia completa o casi completa de tejido queratinizado. Este ha sido una de nuestras herramientas de los procedimientos estándar en nuestra clínica para
establecer tejido queratinizado sin tener la necesidad de ir al paladar del paciente. Este es un aspecto, entonces, tener la encía queratinizada para prevenir. Ahora, con relación a el sentido horizontal, el espesor del tejido. Hemos aprendido mucho sobre el espesor y la relevancia del espesor del tejido cuando se trata de problemas estéticos. Sabemos que tener tejidos más gruesos, biotipos más gruesos o proveer procedimientos de injerto es aumentar el espesor del tejido es un procedimiento que puede traer resultados estéticos mejores. Sin embargo, hemos aprendido recientemente que el espesor de la mucosa siempre también está en pro de la prevención de las enfermedades periimplantares. Aquí en este estudio transversal miramos dos cosas. Un grupo tenía un biotipo delgado y este grupo de biotipo delgado recibió un procedimiento típico con una técnica en túnel, injerto de tejido conectivo para obtener un biotipo mucoso más grueso y teníamos que comparar la prevalencia de las enfermedades periimplantares en dos grupos, un grupo sin injertos y un grupo con injertos. Y el resultado fueron claros. Podíamos ver que en el grupo test, donde se realizó el injerto, el procedimiento de injerto, tenemos una mayor prevalencia de salud periimplantar y una menor prevalencia de periimplantitis, 5.3 opuesto a 13.9. Eso es una diferencia significativa entre las dos pruebas. Entonces, ambos requieren tejido queratinizado más de 2 milímetros y tener un biotipo de tejido grueso con respecto a la prevención de enfermedades periimplantares también se ha confirmado por este grupo de Gapule y Daupa. Lo publicaron en 2000 y llegaron a las mismas conclusiones. Tener más de 2 milímetros de tejido queratinizado y tener un fenotipo grueso es claramente a favor de la salud periimplantar y de la reducción de la prevalencia de enfermedades periimplantares. Entonces, hay dos buenos argumentos para realizar injertos para aumentar el espesor de la mucosa y establecer tejido queratinizado. Este es el aspecto preventivo. La prevención de las enfermedades periimplantares, el tejido queratinizado y el espesor del tejido también son relevantes cuando se trata del manejo de las enfermedades periimplantares. El primero y el paso crucial es empezar con el tratamiento no quirúrgico. Este no es nuestro tema esta noche, pero tengo que mencionarlo para hacerlo muy claro. El tratamiento no quirúrgico de la periimplantitis siempre es el paso número 1. Hemos aprendido mucho que la periimplantitis puede no ser fácil de manejar con medios no quirúrgicos, entonces tendríamos que tener intervenciones quirúrgicas adicionales. Esta parte de la presentación, quiero enfocar la atención en dos de los protocolos disponibles que usamos de manera rutinaria cuando se trata de defectos infraóseos o combinados y son reconstructivos. Usamos materiales de relleno o medidas de aumento reconstructivas para poder superar estos defectos. El abordaje reconstructivos generalmente para los defectos tipo 1 y los combinados para el manejo del clase 3, que es el abordaje combinado. Y para estos procedimientos tenemos relativamente buena cantidad de evidencia que soportan el uso de los injertos. Empezando con el abordaje reconstructivo y manteniéndonos en los defectos clase 1. En el 2018, la EFP en su conferencia de consenso
Valoramos los protocolos reconstructivos del tratamiento de la perimplantitis y pudimos identificar algunos factores laterales. Lo que acabamos de discutir, el componente intraóseo de por lo menos 3 milímetros. Obviamente el defecto, tenemos que tener un defecto circunferencial contenido. Necesitamos un defecto de 4 paredes. Este es el concepto del abordaje reconstructivo. Protocolo de descontaminación es un paso. Actualmente no tenemos evidencia de cuál es el mejor protocolo de descontaminación. Tenemos obviamente no el mejor nivel de evidencia sobre el tema, cuál es el material de relleno más el mejor. Pero tenemos alguna información sobre materiales de injerto óseo que van a ser elucidados dentro de los próximos segundos. Y antes de mirar esa información, quisiera hablar con ustedes sobre algunas impresiones en el abordaje quirúrgico. ¿Cómo abordamos la perimplantitis? El diseño del colgajo, el manejo del protocolo. Este es un defecto clase 1, un defecto típico clase 1. Tenemos una incisión intrasurcular, un bisturí que llega hasta el final, hasta la parte más apical del defecto en contacto con el hueso. Empezamos con la elevación de un colgajo a espesor total en vestibular y palatino o lingual. Solo mantengan en mente que tenemos un defecto circunferencial, entonces tenemos que tener acceso de ambos lados. Entonces empezamos con un colgajo a espesor completo o total y pueden ver que hacemos unas pequeñas incisiones relajantes verticales. Estamos definiendo estas incisiones como incisiones de apertura y no relajantes para mostrarles que ligeramente abrimos el sitio y no vamos hasta el fondo del vestíbulo por una razón muy específica. Y la razón es que no queremos comprometer el aporte vascular que generalmente viene de la base del vestíbulo. Y esa es la incisión para abrir la parte palatina del colgajo. Y ahora tenemos acceso completo al sitio del defecto. Entonces, como les mencioné antes, el primer paso es remover el tejido de granulación. Para este paso, uso de rutina una cureta simple. Después viene la evaluación del defecto para asegurarnos que en realidad es un clase 1, que significa defecto de 4 paredes y la descontaminación. Mi herramienta básica es el cepillo de titanio. Uso solo cepillos de titanio sin agregar antisépticos o ácidos. Hay miles de diferentes protocolos de descontaminación. Y aquí uso una piedra de Arkansas para alisar. Pueden ver que hay unos rasguños en la parte transmucosa del implante. Lo que hago es aplanar esos rasguños. Siempre recojo chips de hueso autólogo que combino con hueso bovino. Entonces, el hueso bovino actualmente es el más documentado para el injerto de los defectos de perimplantitis y ha sido probado ser superior a los materiales aloplásticos o a los granulos de titanio también se han usado, pero desde la perspectiva clínica no son materiales estándar. Entonces, el hueso bovino
se ha vuelto uno de los más comúnmente usados. Voy a devolverme un poquito hasta este punto. Estoy combinando los dos materiales y colocamos el material con mucho cuidado dentro de los defectos contenidos, de manera que siempre estamos tratando de no sobreinjertar con el material. Limitamos el material a la parte infraósea del defecto. Y finalmente aplicamos una membrana de colágeno que no tenemos evidencia del beneficio de la membrana. La información es inconclusa. Entonces es una decisión que no se basa en evidencia fuerte. Entonces, la forma típica de la membrana para abrazar o rodear el cuello del implante, para no usar pines de fijación, solamente usamos una membrana en la técnica de doble capa. Las membranas colágenas son, yo diría, muy buena herramienta, muy buen material para soportar todo el procedimiento. Este es ahora el paso final de la preparación del colgajo y ahora estamos cambiando de un colgajo a espesor total a uno de espesor parcial, porque al final hemos injertado el sitio y necesitamos avanzar el colgajo. Para lograr el avance del colgajo necesitamos liberar el periósteo y lo hacemos en una posición muy alta, no en la profundidad del vestíbulo, para mantener, para no comprometer el aporte vascular. Entonces, esto es otra vez el procedimiento. Continuamos con la preparación de un colgajo espesor parcial y esto es lo que llamamos la combinación, un colgajo combinado. Uno de espesor total, uno de espesor parcial. Y aquí claramente podemos avanzar el colgajo y obtener el cubrimiento del material de injerto. Entonces, el procedimiento completo es obviamente favorable. Y esto es lo que me gustaría enfatizar. Es favorable para soportar nuestros resultados, que son ¿cuáles? De las medidas reconstructivas. Necesitamos reducir la profundidad del sondaje, obviamente necesitamos reducir el sangrado al sondaje y la supuración. Pero como pueden ver, los cambios en los niveles del tejido blando periimplantar se han vuelto los resultados altamente relevantes para el procedimiento reconstructivo. Entonces es importante limitar la recesión periimplantar del tejido blando a menos de 1 milímetro. Esa es una de las recomendaciones. Y esto es muy difícil de obtener. Y mirando los resultados de los abordajes reconstructivos comparados con los no reconstructivos, entonces el raspaje convencional a campo abierto, podemos ver que los reconstructivos y los de aumento son abordajes significativamente correlacionados con mayores reducciones de profundidades al sondaje y también una menor recesión del tejido blando. Entonces, esto es lo que definimos como las mayores ventajas de los abordajes reconstructivos, que limitamos la recesión del tejido blando después del tratamiento. Entonces, alineados con el abordaje reconstructivo está este abordaje combinado. Brevemente quiero agregarlo. Lo que ven aquí es un caso donde tenemos un defecto de 3 paredes. Tenemos la tabla vestibular que está ausente y en las áreas no tenemos un abordaje reconstructivo. Combinamos un abordaje reconstructivo con un abordaje de implantoplastia y así se debería ver. Hacia lingual, donde tenemos el soporte óseo, proveemos el abordaje reconstructivo y hacia vestibular, donde tenemos el defecto de 3 paredes,
Aplicamos la implantoplastia, donde alisamos estas partes del implante, donde no proveemos un procedimiento de injerto. Esto es lo que llamamos un procedimiento combinado. Entonces, dependiendo del defecto, del tipo del defecto, puede resultar una diferente combinación de aumento y del procedimiento de implantoplastia. En realidad, este es el racional o el resumen del protocolo combinado. Entonces, otra vez, otro ejemplo, tenemos un típico defecto combinado. En vestibular está expuesto, alisamos el lado vestibular por implantoplastia y limitamos el abordaje reconstructivo a la parte intraóseo o confinado del defecto. Entonces, este abordaje ha sido bien investigado, bien documentado en estudios clínicos, aún con información a largo plazo, implicando diferentes rellenos óseos, bovino, fosfato tricálcico. Para los dos materiales tenemos prueba que el procedimiento es efectivo y asociado con una estabilidad a largo plazo de los resultados. Mantengan en mente los abordajes reconstructivos para la parte intraósea de los defectos. Y para los defectos 3 o combinados, ellos van en línea con la terapia reconstructiva y el procedimiento de implantoplastia. Podemos ver entonces que aún en este caso de reentrada tenemos este efecto de este defecto y no podemos organizar el defecto óseo previo. Volviendo a los tejidos blandos, este es el verdadero reto del manejo de la periimplantitis. Los dos implantes tienen supuración y necesitamos reducir la supuración y el sangrado a la profundidad del sondaje para mantener el nivel del tejido blando periimplantar, evitando las recesiones mucosas. Y esto es lo que acabamos de discutir. El abordaje reconstructivo ha probado estar asociado con un mejor mantenimiento del margen mucoso. Entonces, opuesto a el abordaje no reconstructivo, ganamos altura mucosa 1.3 a 1.35 milímetros, una diferencia altamente relevante en la clínica entre los abordajes reconstructivo y no reconstructivo. Cuando usamos este abordaje combinado y combinamos la reconstrucción con la implantoplastia, no se cambia el margen de la mucosa, entonces la implantoplastia no se asocia con una recesión mayor, y esto también es importante. Y al final, siempre es una mezcla de la resolución de la enfermedad. Mantengan en mente la formación del edema. La resolución de la enfermedad está asociada obviamente con una recesión per se, pero aplicando el abordaje reconstructivo contrarresta o mantiene el margen mucoso. Esto es un beneficio claro, una ventaja clara del abordaje reconstructivo. Entonces, otra vez, estamos tratando de aprender más sobre el remodelado de los tejidos blandos después de una intervención quirúrgica en sitios con periimplantitis. En este estudio tenemos los resultados, en particular los contornos de tejido blando después de un abordaje combinado. Aquí estamos tratando con defectos tipo 3, una combinación de la implantoplastia y el abordaje reconstructivo. Y en esa superposición de los escáneres en el tiempo, podemos ver que el color rojo, las áreas rojas, son las áreas en donde tenemos los cambios más pronunciados en el contorno del tejido, en particular del espesor del tejido, significando que después de una intervención quirúrgica, un abordaje reconstructivo quirúrgico, tenemos aún remodelado del tejido.
Y el remodelado principalmente significa el espesor disminuye por aproximadamente el 50% en el área más marginal de la mucosa. Entonces, esto es lo que en realidad sucede después de una intervención quirúrgica. Y en el análisis pudimos identificar de manera posterior el factor de riesgo, que era la cantidad de tejido queratinizado, significando que a más ancha la banda de densidad queratinizado, menor pronunciada la recesión mucosa. Hay entonces una otra razón buena de tener tejido queratinizado antes de iniciar la intervención quirúrgica, porque nos va a ayudar a minimizar la recesión mucosa. Esto es un aspecto muy importante. Otra vez, devolviéndonos a mirar este consenso en el workshop del 2018, donde identificamos los factores relacionados con los sitios, necesitamos tener encía queratinizada antes de empezar la intervención quirúrgica. Entonces, la inferencia del tejido queratinizado, la influencia del tejido queratinizado en la parte externa del tratamiento quirúrgico también ha sido estudiado por el grupo de Alberto Monge y Hombley Wang, no solo con respecto a la recesión, sino con los resultados en eficacia, profundidad al sondaje y sangrado al sondaje. Y no pudieron identificar ninguna diferencia significativa entre tener más o menos de 2 milímetros de tejido queratinizado con respecto a los resultados de profundidad al sondaje o sangrado al sondaje, en este caso en el nivel óseo marginal. Sin embargo, como acabamos de ver, el tejido queratinizado tenía una influencia clara en el mantenimiento del nivel mucoso. Eso significa la formación de recesiones, pero no para la eficacia en general del tratamiento. Entonces, esto es otra vez la implicación clínica. Tenemos un sitio con periimplantitis. Tenemos una clara deficiencia de tejido queratinizado, menos de 2 milímetros, y tenemos que manejar el caso. ¿Qué hacemos entonces? Con base en nuestra experiencia clínica, pero también en toda la información que acabamos de discutir. Empezamos con un tratamiento no quirúrgico para reducir los signos de inflamación. El siguiente paso, realizamos un injerto de tejido blando para ganar tejido queratinizado. En este caso, un injerto gingival libre. Un procedimiento con un colgajo de espesor parcial, apical. Esto es 3 meses después. Después, aquí tenemos suficiente cantidad de encía queratinizada. Este sería el punto de partida para proceder con un abordaje reconstructivo, porque este era un defecto clase 1. Aquí entonces podríamos solamente hacer un abordaje reconstructivo. Esta es una estrategia, un paso mandatorio para evitar la recesión mucosa después del tratamiento quirúrgico de la periimplantitis, para establecer el tejido queratinizado desde el principio. Y hay otro componente, minimizar la recesión mucosa y su formación después del tratamiento, y esto se refiere a la aplicación adjunta de injerto de tejido conectivo. Otra vez, el espesor, aumentar el espesor de la mucosa. Es la importancia del espesor de la mucosa para la prevención. Pero ahora viene el aspecto preventivo para las recesiones mucosas después de tratamiento. Entonces, otra vez, este es un defecto tipo 3. Realizamos un abordaje combinado, implantoplastia en vestibular, injerto de la parte infraósea, aplicación de una membrana y encima vamos a aplicar nuestro injerto de tejido conectivo. Y el injerto de tejido conectivo es ahora para contrarrestar o compensar el remodelado en la parte más coronal del margen mucoso.
Usando este procedimiento simultáneo de injerto de tejido conectivo, fuimos capaces de contrarrestar la formación de recesiones mucosas en la mayoría de los pacientes. Y esto, desde mi punto de vista, es una estrategia muy importante. El injerto de tejido conectivo es entonces el procedimiento estándar tomado del paladar. Estamos usando la técnica de una sola incisión, pero yo quisiera aclarar un punto. Puede ser definido como el estándar de oro para el aumento del espesor de la mucosa, pero solo en los casos en que en realidad podemos obtener suficiente espesor de tejido conectivo del paladar de los pacientes. En este caso, y esto es como empezamos generalmente, antes de obtener el tejido conectivo, me aseguro que este paciente tiene suficiente espesor, y eso significa, desde mi experiencia, tener por lo menos 4 a 5 milímetros de tejido conectivo en espesor para el injerto. Si no somos capaces de obtener este espesor, como pueden ver fácilmente en este caso, 3 o 4 milímetros, ustedes no deben usar un injerto de tejido conectivo, porque 1 o 2 milímetros de espesor del tejido conectivo casi no tienen capacidad biológica. Ellos generalmente van a remodelarse y pueden no terminar en el engrosamiento de la mucosa. Entonces, en esos casos, preferiría usar injertos de reemplazo. Y acabamos de discutir potenciales alternativas. Una es la matriz dérmica acelular. Entonces, para llegar a una conclusión y obviamente tener algún tiempo para discusión, esto es un tema de amplia comprensión, pero nos hacemos referencia a la prevención. Hemos visto que requerimos por lo menos 2 milímetros de tejido queratinizado. No necesariamente tener 6, 7, 8 milímetros, pero sí entre 2 y 4. Ese debe ser nuestro blanco. También necesitamos tener un componente horizontal grueso, tejidos gruesos, porque esto está claramente relacionado con bajos puntajes de recesión, bajos porcentajes de placa, también con menor dolor e incomodidad cuando los pacientes se cepillan los sitios de implantes. Hay una clara correlación entre tener suficiente espesor de la mucosa y suficiente tejido queratinizado asociado con menor dolor para el paciente. Ese es un aspecto. Cuando se trata del manejo de perimplantitis, tenemos dos targets diferentes. El objetivo es tejido queratinizado mayor de 2 milímetros y un injerto de volumen durante la cirugía. Pero debemos limitar la formación de recesiones, mantener la estética. Es un blanco diferente, un resultado de interés diferente, pero al final las medidas son las mismas. Tejido queratinizado, espesor del tejido para la prevención y el manejo de enfermedad periimplantar. Con esto, entonces, quisiera agradecerles por asistir y quiero ver si hay discusión. Michael. ¿Tienen algunas preguntas en su hoja que quisiera tratar? Primero que todo, queremos invitarlos, señoras y señores, a mandar sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas en el icono abajo en la pantalla. Primero quiero agradecerle, doctor Schwartz, por su presentación en aumento de tejido blando y corrección para la prevención y manejo de la periimplantitis. Muy basado en la evidencia, muy interesante. Estamos recibiendo algunas preguntas. Déjeme solamente leer algunas de las preguntas para usted. La primera, en realidad, es al principio, cuando empezó la presentación, ¿cuál es el dispositivo que se usa para medir el espesor gingival?
¿Usted sabe el nombre del aparato? De pronto lo puedo poner en el chat. Sí, eso es una posibilidad para que todo el mundo pueda recibir la misma información. Hay un autocorrector. Es un dispositivo ultrasónico y es uno de esos dispositivos que están disponibles en el mercado para la evaluación del espesor gingival, pero también para el espesor de la mucosa en sitios de implantes. Muchas gracias. No necesariamente necesita tener, pueden usarlo con una aguja de endodoncia, una lima de endodoncia como a la vieja usanza. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Hay una diferencia en los niveles de inserción entre el tejido queratinizado formado después del injerto gingival libre y el desarrollo después del uso de una matriz colágena? El nivel de inserción clínico es una medida que ya no se usa en sitios de implantes porque es confuso. Estamos midiendo profundidad al sondaje y el margen mucoso, pero no necesariamente los unimos como un resultado de nivel de inserción. Lo que usted principalmente está midiendo son los porcentajes de sangrado al sondaje y obviamente la profundidad al sondaje como algo predictivo. Hay resultados comparables con base en la información que tenemos en los sitios de implantes. Se puede obtener el mismo resultado en términos de sangrado al sondaje. Y el mantenimiento es tiene influencia principalmente por la profundidad del sondaje. Se puede estar fracasando con el tejido conectivo o con el injerto de gingival libre. Gracias. Esto posiblemente responde a la pregunta del señor. Tengo otra pregunta que se me hizo en español. La pregunta es en realidad, preguntan por la implantoplastia. Cuando usted retira la rosca del implante, ¿esto no va a debilitar el implante en el tiempo? Entonces, pues depende obviamente de sus habilidades. Si usted limita el procedimiento a las roscas, usted no necesariamente disminuye o reduce el diámetro del cuerpo del implante. Ese es un punto. Debe mantenerse el diámetro del cuerpo del implante, muy importante. Si se excede, puede terminar poniendo en riesgo el implante. Este procedimiento se hace únicamente para los defectos verticales, o sea, los clase 2, y solo para los aspectos en que estamos en defectos clase 3 también, los aspectos vestibulares. Hay estudios donde se ven las fallas mecánicas después de la implantoplastia y no fueron altos los niveles de fracaso. Sin embargo, usted tiene que tener mucho cuidado. Gracias, Frank. Esto lo explicaría y lo clarificaría. Hay otra pregunta. Siempre hay una discusión en cuanto a qué usar como medida de sangrado al sondaje, una sonda normal o una sonda clic. ¿Cómo lo trataría usted? En nuestra clínica, día a día, estamos usando sondas convencionales periodontales y usted no tiene ninguna posibilidad de, digamos, dañar el pilar del implante. Entonces, no hay preocupaciones. Aunque existe información de que uno podría rayar la superficie del implante o del pilar, pero esto es lo que yo no tendría en cuenta. La sonda CLIC es muy específica, se usa para medidas estandarizadas para estudios clínicos. Si usted usa una presión estándar
y esto puede variar entre 15 y 25 newtons y no daña los tejidos y no tiene un punto de sangrado traumático, de pronto eso es a lo que usted está haciendo referencia. El punto de sangrado no viene del trauma del tejido conectivo, sino que de hecho refleja inflamación. También nos respondió esta pregunta. La siguiente pregunta. ¿Y qué hay sobre el uso de una membrana de fibrina como de PRF, como alternativa de la matriz colágena que se reabsorbe muy fácilmente? Sí. Otra vez, hay indicaciones, injertos de tejido, tejido queratinizado o volumen de tejido. No tengo idea de cómo podría usted aumentar el espesor del tejido por medio de concentrados de plaquetas en general. No estamos hablando de protocolos de centrifugación, pero estoy convencido que se puede acelerar la cicatrización de las heridas de tejido blando cuando se combinan, digamos, una matriz colágena o la matriz dérmica celular con LPRF, por ejemplo. Desde la perspectiva biológica, yo podría imaginar que esto haría una diferencia, pero no para el propósito de ganar tejido en general. Esto es lo que yo no esperaría y la información que tenemos de lo que yo veo en la literatura, no hay nada disponible para poder hacer esa comparación. Gracias, Frank. Y hay otra pregunta. ¿Usted usa raspadores óseos para el hueso autólogo? ¿En qué sitios se hace la obtención del hueso autólogo? Siempre en el sitio quirúrgico. Nunca abro un segundo sitio para obtener hueso. Obviamente voy más profundamente para no debilitar el hueso de soporte del implante. Siempre voy aparte del defecto en sí. Pero en realidad solo necesitamos mínimas cantidades de hueso autólogo. Entonces no es tanto lo que necesitamos. ¿Cómo se mezcla, Frank, si se toma el hueso autólogo y luego un tercio del material autólogo y 2/3 del sustituto óseo? Tenemos otra pregunta. ¿Usted usa membranas con refuerzo de titanio para reconstruir el aspecto vestibular? Eso es lo que me encantaría hacer, pero al final tenemos la limitación clara que de sumergir los sitios de implantes. ¿Cuál sería la consecuencia? Retiramos la corona, la superestructura y sumergimos todo el sitio. Esto es muy difícil porque a veces es inclusive imposible remover las superestructuras. Y si puede remover las superestructuras, tendría que tratar con unas tasas de exposición muy altas. Miren la literatura de las exposiciones después de la cicatrización sumergida, de 60 al 100%. Esto es horrible, 60 a 100%. Entonces, el 99% de la literatura reporta en la cicatrización transmucosa, lo que significa una cicatrización abierta como lo hacemos en perio. Y para esos procedimientos no usaría una membrana reforzada con titanio porque es más susceptible a la infección que los materiales reabsorbibles. Yo me mantendría con colágeno y no con materiales no reabsorbibles. Muy buena respuesta. Muchas gracias, Frank. Esta es una pregunta interesante. ¿Cuándo se dice que se ha perdido el implante y preferiría explantar? Porque hay mucha responsabilidad
Si hay una supraestructura apoyada en ese pilar, es peor aún, es el paciente. Yo nunca he conocido un paciente ya por casi 20 años que esté con este problema, que llegue a la clínica y diga, retíreme el implante. Siempre llegan pensando que pueden salvar sus implantes. Y yo no tengo una respuesta clara a esa pregunta, pero yo remuevo los implantes cuando tienen movilidad. Es la única indicación clara que yo tengo. No me adhiero a los umbrales del nivel de soporte óseo, aún en implantes con un 20% de hueso de soporte. Ellos pueden estar bien por otros 5 o 6 años en la medida en que tengamos controlada la inflamación. Entonces, la movilidad del implante para mí es la única indicación clara. Y de pronto la estética tiene un papel importante ahí también, porque en la zona anterior el umbral puede ser diferente al de los dientes posteriores. Sí, de pronto, pero yo puedo mostrarle por lo menos, esto sería una presentación separada. Yo le podría mostrar muchos casos donde removimos los implantes y empezamos de ceros, injertos óseos, injertos de tejido blando, y es tan difícil, tan difícil. Esta es muy difícil, es una cirugía de masterclass. Vemos que los implantes que fueron colocados en el mismo sitio en la segunda etapa, tienen una tasa de supervivencia no de 98-99%, sino en el rango de los 80%. Y si se hace por una tercera vez, estamos en el rango del 60%. Entonces, esto también tenemos que mantenerlo en mente. Es difícil y el resultado va a ser muy lejano, muy menos predecible que cuando se hace por la primera vez. Y más cuando se proveen protocolos para mantener implantes. Entonces, lo mejor sería la prevención de todos estos problemas. Eso es clave. Esa es la clave. Con respecto a esto, yo tengo un pregunto también porque no recibimos más preguntas de la audiencia, pero hay una gran discusión sobre el titanio versus el circonio, en el pilar, en el implante. Aparentemente no estoy familiarizado con la literatura, pero oigo con frecuencia que la circonia es menos susceptible a perimplantitis. ¿Sería desde el punto del material alguna forma para prevenir la ocurrencia de la perimplantitis en el futuro? Bueno, no conozco estos estudios, pero sí algunos que señalan que tenemos la misma prevalencia de titanio y circonio en cuanto a perimplantitis. Miramos desde otro punto de vista, ¿cuáles son los beneficios del circonio? Y veo dos. Uno, seguro, tenemos una menor, digamos, tendencia al acúmulo de placa. Obviamente, cuando el paciente no se limpia, la placa se forma también sobre los implantes de circonio, pero no tan rápido. Es un poquito, no diría preventivo, pero es menos susceptible, un poquito. Y lo segundo es es un soporte fundamental para el tejido blando. Podemos ver que hay creeping attachment. El tejido blando crece sobre los componentes de circonia, es que es algo que no vemos sobre los implantes de titanio. Estos son, digamos que son los dos puntos que hacen la diferencia. Los dos están relacionados con enfermedades perimplantares. Entonces, yo esperaría que en el futuro los implantes de circonio también jueguen un papel en la prevención. Pero obviamente todavía hay un camino largo que recorrer y todos los protocolos que hemos discutido brevemente esta tarde aplican solamente a implantes de titanio. Ni siquiera piensen
en hacer implantoplastia en implantes de circonia. Los implantes de circonia requieren protocolos modificados. Es una buena respuesta a esta pregunta y tengo una más de la audiencia. ¿Cuándo decido que el tratamiento regenerativo alrededor de implantes con periimplantitis no es costo efectiva comparando con explantar y colocar un nuevo implante? Esa es una difícil, porque la costo-efectividad de la terapia implantológica en general y de la periimplantitis en particular es todo el procedimiento. Empiecen con el tratamiento no quirúrgico, el tratamiento quirúrgico con los injertos de tejido blando y en el peor de los casos injertamos tejido queratinizado para aumentar el espesor del tejido. Tenemos dos procedimientos diferentes que están al nivel del costo de nuevos implantes, eso sí es claro. Pero la plata no importa tanto porque es el deseo del paciente. Esto es lo que no podemos contar en dinero. Entonces, la costo-efectividad es difícil de definir. ¿Qué quiere gastar el paciente y qué puede usted ofrecer? Si podemos ofrecer mucho, el dinero estaría bien gastado. Esa sería buena parte de la respuesta, aunque en realidad es muy costoso. Y ahora tenemos otra pregunta que trata del mismo tema de implantes de circonio o titanio. ¿Cuál es el más fácil de tratar cuando hay periimplantitis? Si lo dijo usted, no hay evidencia suficiente probablemente alrededor de los implantes de circonia. ¿Tenemos alguna experiencia con el caso de implante cerámico? Hemos publicado un estudio y el seguimiento del tratamiento no quirúrgico de la mucositis periimplantar y la periimplantitis durante 3 años en el Journal de Clinical Periodontology. Yo pienso que es el único estudio reportado sobre implantes de circonio. Lo bueno es que pudimos ver un mejor resultado, una mejor respuesta a los procedimientos no quirúrgicos, debido principalmente al hecho que este sistema de implantes específico que teníamos para el estudio tenía una textura superficial casi lisa. Y eso significa que el implante se puede limpiar de manera más fácil y hay una reinfección menor debido a la rugosidad superficial reducida. A mayor rugosidad de la superficie para una mejor integración va a ser que tenemos las mismas limitaciones con los implantes de circonio. Y hay una más, porque ya casi terminamos. En su experiencia clínica, ¿cuál es la indicación más segura a largo plazo para el tratamiento de los implantes? La indicación más segura a largo plazo. Lo que yo entiendo es cuál es el menor riesgo la de menor riesgo para periimplantitis. Déjemelo poner en la otra dirección. ¿Cuáles son los pacientes y las indicaciones que siempre estoy tratando de evitar? Porque los implantes siempre funcionan en diferentes indicaciones. Yo no diría que una mandíbula edéntula o en un paciente parcialmente edéntulo sea más fácil o más prometedor. Yo siempre me devuelvo un paso cuando el paciente es fumador y fumador pesado. Esta es una de los factores más difíciles y el segundo es si el paciente no entiende sobre su higiene oral y no quiere seguir las medidas de higiene oral. Esas son los dos componentes que tengo en cuenta. Y en la medida en que
se soporte una prótesis con un número suficiente de implantes, vamos a estar bien en todas las indicaciones. Pero estas son las dos respecto a los factores de riesgo. Ojalá esto haya respondido la pregunta. Sin importar la motivación del paciente, debemos considerar esto, el paciente que no esté motivado a mantener sus propios dientes o implantes, digamos, de pronto puedo agregar un punto y esto también es, publicamos 2 artículos sobre la prevalencia de las enfermedades perimplantares en pacientes sedéntulos y pacientes con dientes remanentes. Esperaríamos que el paciente que no tiene dientes podría ser menos susceptible a la perimplantitis, pero no es el caso. Hay la misma prevalencia en las dos cohortes. Sacar los dientes no prefiere la enfermedad periimplantar. Y esto es muy importante. Muchas gracias, Frank, por responder todas estas preguntas después de su realmente excelente presentación. Pero 1 hora es muy corto para hablar de este tema. Se podría hablar de esto todo un día, ¿cierto? Para tratar todas las indicaciones. Es complejo, sí. Cuando se entra en el detalle, se va volviendo difícil. La buena noticia es de pronto que estamos planeando actualmente un curso con usted aquí en la Universidad de Frankfurt, que si recuerdo correctamente es el 11 y 12 de noviembre, viernes y sábado. Muy pronto, entonces van a hablar de este curso, señoras y señores, y si quieren más información sobre este tema, en una combinación con un hands-on intensivo, los invitamos a que se unan a este curso en Frankfurt el año entrante. Y no se les olviden las cirugías en vivo. Es un paquete completo. 2 días muy, muy intensos en Frankfurt, en la universidad donde trabaja Frank. Y con esto, señoras y señores, nos gustaría concluir nuestro webinar para hoy. Solamente quiero mencionar que va a haber este webinar en demanda en el website de BioHorizons Camlog por solamente 4 semanas. Una vez que se ha presentado en el website, 4 semanas, y luego lo vamos a remover. Por favor, asegúrense de que vayan a ser capaces de verlo si están interesados. Quiero darle las gracias al profesor Frank Schwartz. Excelente tenerlo aquí con su conocimiento tan completo en este tema. Le deseamos a todos lo mejor. Manténganse sanos y ojalá nos veamos muy pronto otra vez para otro webinar o en la Universidad de Frankfurt. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Frank, tenga una maravillosa noche. Ustedes también, señoras y señores, donde quiera que estén en el mundo y ojalá nos veamos pronto. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Gracias.